grabar en esta computadora. Dice que está Ya. grabando. Ah, bueno, voy a... Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, profesora. Me presento. Mi grupo es Mayerly Hernández y mi grupo de trabajo está compuesto por Claudia Padilla Negrete, Kelly Palacios, María Camila Montenegro y Valeria Bustamante. Profesora, antes de comenzar, quería pasarle una excusa por la compañera Valeria Bustamante, que hace justo unos minutos la mamá se acaba de comunicar con nosotras y nos comenta que se encuentra hospitalizada. Entonces, ella no va a estar presente en la grabación, profe. Ya dándole paso a nuestro trabajo, después de presentar la excusa de la compañera, entonces comenzamos. A mí me correspondió el grupo social socioterapéutico y el grupo social socioeducativo. Dice que este comenzó en Estados Unidos, provino de Estados Unidos y desarrollado principalmente en los centros comunitarios. Dice que en Estados Unidos tuvo un gran auge y todavía es de gran auge. Dice que el trabajo social en grupos se ofrece a personas que tienen situaciones de problemas o un interés común. También hablaba de que el trabajo social ha sido una de las profesiones que más mejor dicho, es una de el trabajo social en grupo es una de las profesiones que más tiene, digamos, salida en Estados Unidos. Se trabaja más en grupos que en las otras. Dice que entre 1950 y 1960 la práctica de grupos se halla sistematizada y constituye una especialidad en un campo de la salud mental y de los servicios infantiles. También hablaba que en Europa el trabajo social en grupos inició en los años 60 y toma un gran vigor en la década de los 70. También me decía que el trabajo social de grupo indica que el profesional asume el grupo como objeto de su atención e intervención y su función de conducción de grupo es necesaria e imposible de ser sustituida por los demás participantes. Hacía énfasis en el grupo socioterapéutico, dice que tratan de aquellos aspectos que conflictúan y proceden sufrimiento a las personas o les impide desarrollar sus capacidades. Decía que la socioeducativa se dirige al desarrollo y a la adquisición de habilidades de comportamientos y funciones por distintas causas. Él hablaba también de que en 1939 los profesionales que utilizaban el método de grupo eran principalmente psicólogos, trabajadores sociales y pedagogos. Estos tres formaron una asociación americana para el estudio del trabajo social en grupo, que las siglas son AAETG. La formaron, como decía antes, trabajadores sociales, psicólogos y pedagogos. Esa es la primera parte que me correspondió a mí, profe. Hola, muy buenas tardes. Soy Kelly Palacios. A mí me correspondió de la lectura la historia del trabajo social de grupos como disciplina profesional. El nacimiento del trabajo social nace del contemporáneo surgimiento del trabajo realizado en el campo. Se localiza en la figura de las visitas de amistades. A mitad del siglo XX, las mujeres de clase media desarrollaban misiones voluntarias, visitas a las familias más pobres, con el fin de proporcionar una organización y racionalidad a los patos voluntarios y, filantrópicas. En la década de 1840 en Inglaterra, en Estados Unidos en 1890 se produce la transformación del trabajo social, lo que dio cabida a que
los trabajadores sociales hicieran sus prácticas profesionales. Y una de las pioneras fue en ese tiempo Mary Richard, que contribuyó con aportes a las diversos métodos del trabajo social. Esa es mi parte, que fue lo que me pareció como más importante, y pues que la principal pionera pues que ayudó a que el trabajo social, que los trabajadores sociales hicieran prácticas profesionales como más centradas en las comunidades, bueno, en fin, fue una de las personas más importantes, y pues a mí me pareció pues que me pareció ella pues la más, ¿cómo le puedo decir? La más diversa en todo. Eso es todo, profe. Bueno, buenas tardes, mi nombre es María Camila Montenegro. La parte que me correspondió a mí fue la de la utilización de los vínculos para la promoción del cambio en el trabajo social. De eso, de lo que me correspondió a mí, hubo un pedazo que me llamó mucho la atención, y era donde decía que el trabajo social era individualista. O sea, es decir, como que trabajaba solo por el bien común de una persona, de una comunidad, o por el de uno mismo. A diferencia del trabajo social en grupos. Ahí entraba en desacuerdo, y en el aporte que realicé en la ficha también puse lo mismo, porque creo que los dos van vinculados, es decir, los dos van por el mismo camino, van hacia los mismos derechos, ya que del momento del trabajador social hacer intervención, por ende razón, va a tener que hacer intervención en grupos, en comunidades, en poblaciones, o etcétera. A lo mismo que lo hace el trabajo social con grupos. Entonces ahí entraba como en un poco de desacuerdo, porque sentía que no, o sea, de mi parte no estaba de acuerdo con lo que decía la lectura, ya que siento que van por la misma rama. Y la utilización de los vínculos para la promoción del cambio, sugerían hacer grupos de terapia, grupos de apoyo, grupos de socialización, grupos de educación y grupos de objetivos sociales. Creería yo que sería lo mismo que colocaría en práctica un trabajador social en el momento de hacer una intervención en grupos, o en el momento de brindar ayuda a alguna comunidad o a alguna persona. Listo. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Padilla, y a mí me tocó la parte de cómo el membrete que lleva, el formato que lleva, la utilización de los vínculos del trabajador social, comenzando por la planificación, que manejan formatos, la composición y el tamaño, los entornos físicos que tienen que manejar al momento de llevar una persona o grupo, los marcos, las fases iniciales, las fases finales, y todo esto conlleva un sinfín de situaciones. La utilización del trabajador social tiene que primeramente saber ganar la confianza de su grupo o persona, para así poder crear un vínculo que pueda llegar hasta el problema. Saber identificar el problema, claro está, y saber qué tipo de comunidad, si es una comunidad de pronto, digamos que de hospital, si es una comunidad que va a manejar de tipos de violaciones, de tipo de drogadicción, porque cada una maneja sus diferentes tipos de personas y hay que saber llegar a ellas. Todo esto tiene una mezcla de sentimientos hacia las personas. Ellos al momento de un trabajador social llegar a estos grupos, tiene que identificar que ellos se muestran como un poco tímidos. Lo más importante que es saber ganar su confianza. Aquí nos dice en los vínculos que debemos crear, es saber saber manejar una comunicación asertiva y observar que el trabajador social enseña y saber aplicar las habilidades a su grupo para saber sobrellevar cualquier situación. Aquí miramos muchas palabras claves en este entorno, que son como los conflictos,
la confianza, la comunicación, los sentimientos. eh, eh, ¿Qué más les podría decir de esto? Y que todo tiene un inicio y un final. Si el trabajador social logró su objetivo y puede lograr solucionar el problema, a veces crean vínculos después de que ya haya manejado ese grupo. Esta es toda, más que todo, la parte de esto, de cómo debe llegar un trabajador social a la comunidad o persona que le toque. También nos decía Russell y Cori en 1993 que en la fase del conflicto la clave del problema pueden llevarnos al éxito o al fracaso, porque muchas veces no encontramos solo el éxito, también podemos fracasar al momento de manejar un tipo de persona o grupo. Y por eso tenemos que ser muy profesionales y tanto meterle lo profesional y meternos en la persona, porque esto tiene que ver mucho en este tema. Pues muchas gracias y espero que les haya gustado nuestros aportes, profesora. Antes de finalizar, yo quiero hacer una retroalimentación para mí y es que me comprometo 100%, profe, a indagar más sobre la historia de el trabajo social, intervención con grupo, ya que siento que me faltó un poco más y quedo 100% comprometida. A todas el resto de mis compañeros me gustó mucho su intervención y la investigación que cada una realizó. Muchas gracias. Profe, ya por último, pues la verdad que yo, por mi parte, me encantó el texto, o sea, muy interesante, muy productivo, aprendí demasiado. De mi texto aprendí demasiado. Lo que la compañera dice es cierto, creo que debemos comprometernos con leer los demás textos porque sí los leí, pero por encimita. Entonces creo que para enriquecer más mis conocimientos voy a leerme completo los otros textos. Muchas gracias. También para felicitar el aporte de nuestra compañera, verdad que sí, uno se pone a leerlo y es muy interesante el texto que nos presenta porque, por ejemplo, en la parte que casi al final del texto nos dice como las fases que debe manejar un trabajador social para saber llegar a un grupo o persona y hay que saber que a veces no logramos el éxito total y que también podemos fracasar, pero eso nos tiene que ayudar a salir adelante y ser más profesionales en esa parte. Gracias, compañera. ¿Ya dejó grabada?